Creer que tu capacidad de gasto mide tu éxito es el mayor engaño de la economía moderna. Es una idea que se nos vende desde que nacemos, una métrica invisible que nos empuja a una carrera sin fin. En mis más de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas y colapsos, desde la crisis del petróleo de los 70 hasta el estallido tecnológico del 2000 y la gran crisis financiera de 2008, he visto este patrón repetirse una y otra vez, destruyendo a personas inteligentes y trabajadoras. La mayoría piensa que la libertad financiera se consigue ganando más dinero. La realidad es que la libertad financiera se consigue entendiendo la máquina económica y tu lugar dentro de ella. El verdadero problema no es cuánto ganas. He conocido a personas con ingresos de 7 cifras que estaban a un mes de la quiebra. Y he conocido a otras con salarios modestos que construyeron una independencia sólida. No se trata de la cantidad de ingresos, se trata de la dirección en la que fluye ese dinero. El sistema está diseñado para que conviertas cada euro que ingresas en la riqueza de otro. Funciona como una máquina perfectamente engrasada. Cada anuncio que ves, cada oferta de crédito que recibes, cada tendencia social que te presiona a comprar el último modelo de algo, son engranajes de esa máquina. Engranajes diseñados para extraer tu productividad futura a cambio de una gratificación presente. Estás vendiendo tu libertad de mañana por el estatus de hoy. Crees que estás comprando un coche de lujo, pero en realidad estás vendiendo años de tu vida. Crees que estás pagando por unas vacaciones exclusivas, pero estás transfiriendo tu capital a los dueños de las aerolíneas, los hoteles y las plataformas de pago. Te conviertes en un consumidor, un simple combustible para la máquina, en lugar de ser un propietario de una parte de ella. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la comprensión de esta dinámica fundamental. El inversor quebrado se centra en la apariencia de riqueza. El inversor que sobrevive se centra en la propiedad de los activos que generan riqueza. Puedes tener el símbolo del éxito o la sustancia del éxito, pero no ambos al mismo tiempo, al menos no al principio. El universo no lo permite. La gente me pregunta constantemente cuál es el secreto para invertir. No hay un secreto. Hay principios. El principio más importante es este. Debes cambiar tu mentalidad de consumidor a propietario. Debes reprogramar tu cerebro para que, en lugar de preguntarte qué puedes comprar con tu dinero, te preguntes qué activos productores de ingresos puedes adquirir. Esto es mucho más profundo que simplemente ahorrar. El ahorro es pasivo, es proteger tu dinero de la máquina del consumo. La propiedad es activa, es usar tu dinero para comprar una pieza de la propia máquina. A lo largo de mi carrera he aprendido que los mercados y las economías se mueven en ciclos, como las mareas. Hay ciclos de deuda a corto plazo y ciclos de deuda a largo plazo. Hay auges y hay caídas. Son inevitables. Son parte de la naturaleza de la máquina. La mayoría de la gente es arrastrada por estas mareas sin siquiera saberlo. Compran en la euforia, cuando los precios están altos, impulsados por la codicia y el miedo a quedarse fuera. Y venden en el pánico, cuando los precios están bajos, impulsados por el miedo a perderlo todo. Cometen errores emocionales que destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. ¿Por qué? Porque su identidad está ligada a su capacidad de consumo. Cuando la economía va bien, gastan más para demostrar su éxito. Cuando la economía se contrae, su estilo de vida se ve amenazado y entran en pánico. Su cartera de inversiones no es un sistema diseñado para resistir las tormentas, es un reflejo de su ego. En este canal no te voy a dar consejos sobre acciones específicas. Eso es un juego de tontos. Te voy a dar algo mucho más valioso, un mapa de la máquina. Te revelaré el principio para dejar de ser un consumidor esclavo y reprogramar tu mente para convertirte en un propietario del sistema. Si quieres entender los principios que gobiernan esta máquina y cómo puedes usarla a tu favor, considera suscribirte. Juntos vamos a desarmarla pieza por pieza. Para entender cómo reprogramar tu mente, primero debes comprender la arquitectura de la máquina que te mantiene atrapado. La economía funciona como una máquina, pero no es una sola máquina, son dos. La primera es la economía real, la de la productividad, la innovación, la creación de bienes y servicios. Es una máquina que a largo plazo tiende a crecer a un ritmo lento y constante, alrededor del 2% anual en las economías desarrolladas. Es la suma de todo el conocimiento y trabajo humano. Pero superpuesta a esta máquina hay otra mucho más volátil y peligrosa: la máquina del crédito. El crédito permite a la gente gastar más de lo que gana. Cuando el crédito se expande, el gasto total en la economía aumenta. Y parece que todo el mundo se está haciendo rico. Esto crea un ciclo de deuda a corto plazo,
que suele durar entre 5 y 8 años. La gente se siente bien, los precios de los activos suben y todos toman prestado más dinero para invertir o consumir, lo que empuja los precios aún más alto. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad asombrosa. Pero el crédito es simplemente una transferencia de poder adquisitivo del futuro al presente. Estás pidiendo prestado a tu yo futuro. Y llega un punto en que tu yo futuro ya no puede pagar. Los ingresos ya no son suficientes para cubrir el servicio de la deuda. En ese momento, el ciclo se invierte. La gente empieza a gastar menos para poder pagar sus deudas. El gasto total en la economía se contrae, los ingresos caen, los activos pierden valor y se produce una recesión. Esto es lo que vimos en 2008 a una escala masiva. Lo que ocurrió no fue solo el final de un ciclo de deuda a corto plazo, sino el final de un ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. La deuda total en el sistema, tanto pública como privada, había llegado a un punto insostenible en relación con los ingresos. La máquina se rompió. La mayoría piensa que las recesiones son eventos impredecibles, como un rayo que cae del cielo. La realidad es que son consecuencias lógicas y predecibles del final de un ciclo de deuda. No es sobre magia, es sobre matemáticas. El sistema de consumo está diseñado para que participes agresivamente en la fase de expansión del ciclo. Te ofrecen tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para coches, todo con la promesa de una vida mejor ahora mismo. Te animan a apalancarte, a usar deuda para amplificar tu capacidad de gasto, pero al hacerlo te vuelves increíblemente frágil. Tu bienestar financiero se vuelve dependiente de que el ciclo continúe indefinidamente hacia arriba. Y eso nunca ocurre. El universo no lo permite. El principio fundamental para escapar de esta trampa es simple en su concepción pero difícil en su ejecución. Debes gastar menos de lo que ganas e invertir la diferencia en activos que generen ingresos. No hablo de ahorrar en una cuenta bancaria, donde la inflación corroe tu poder adquisitivo lentamente. Hablo de convertirte en propietario. Un propietario no ve el dinero como un medio para consumir, sino como una herramienta para adquirir piezas de la máquina de producción. Compra acciones, que son una participación en los beneficios futuros de una empresa. Compra bonos, que son un préstamo a un gobierno o una empresa a cambio de un flujo de intereses. Compra bienes raíces, que generan rentas. Cada euro que inviertes en un activo productivo es un euro que deja de alimentar la máquina del consumo para empezar a trabajar para ti en la máquina de la producción. Es un cambio de identidad. Dejas de ser el combustible y te conviertes en uno de los motores. Ahora que entiendes la dinámica de la máquina, la siguiente pregunta es, ¿cómo construir tu propia máquina personal de riqueza? ¿Cómo se pasa de ser un consumidor a ser un propietario de forma inteligente y sistemática? La mayoría de la gente, cuando decide invertir, comete un error fundamental. Piensan en términos de encontrar la inversión ganadora. Buscan la próxima gran acción tecnológica, la criptomoneda que se multiplicará por 100. Su enfoque es la predicción. Quieren adivinar el futuro. En Bridgewater, gestionamos miles de millones a través de múltiples crisis y aprendimos de la forma más dura que la predicción es un juego de tontos. Nadie puede predecir el futuro de forma consistente. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir, sino su capacidad para diversificar. Pero la diversificación es uno de los conceptos peor entendidos en las finanzas. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. La realidad es que eso es una ilusión de diversificación. Si todas esas empresas son del mismo sector o del mismo país, estás expuesto al mismo conjunto de riesgos económicos. Si la economía entra en recesión, probablemente todas caerán juntas. La verdadera diversificación, lo que yo llamo el santo grial de la inversión, consiste en encontrar activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piensa en la economía como si tuviera 4 estaciones: un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de lo esperada y una inflación menor de lo esperada, deflación. Tu cartera debe ser un sistema diseñado para sobrevivir y prosperar en cualquiera de estas 4 estaciones. No puedes tener un coche que solo funcione en verano. Necesitas un vehículo para todo tipo de clima. Esto se consigue combinando activos que tienen correlaciones bajas o negativas entre sí. Por ejemplo, las acciones tienden a ir bien en épocas de crecimiento económico, pero mal en recesiones. Los bonos del tesoro a largo plazo, por otro lado, suelen ir bien en recesiones y en periodos de deflación, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés. El oro tiende a funcionar bien en periodos de alta inflación,
o devaluación de la moneda, cuando la gente pierde la fe en el dinero fiduciario. Las materias primas también se benefician de una inflación inesperada. Al combinar estas diferentes clases de activos en una cartera, creas un equilibrio. Las pérdidas en un área son compensadas por las ganancias en otra. El resultado no es que obtengas los rendimientos espectaculares de una acción que se dispara, pero tampoco sufres las caídas devastadoras que aniquilan el patrimonio. El objetivo no es maximizar los rendimientos a corto plazo, es maximizar la probabilidad de alcanzar tus objetivos a largo plazo. Una estructura de cartera equilibrada podría tener, por ejemplo, un 30% en acciones, un 40% en bonos del gobierno a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, y un 5% en oro, y otro 5% en una cesta diversificada de materias primas. Esto no es una recomendación, es la ilustración de un principio. El principio es el equilibrio. Es un enfoque de ingeniería, no de especulación. Estás construyendo una máquina robusta, no haciendo una apuesta en un casino. Puedes tener altos rendimientos con alto riesgo o rendimientos más modestos con alta seguridad, pero no puedes tener altos rendimientos con alta seguridad. El universo no lo permite. Construir este sistema requiere disciplina y paciencia, pero te libera de la necesidad de tener razón sobre el futuro. Te permite ser humilde ante la inmensa complejidad del mundo. Hemos hablado de entender la máquina económica y de cómo construir tu propia máquina de inversión a través de la diversificación. Pero hay un último componente, el más importante y el más propenso a fallar. Tú eres el operador de la máquina. Y la historia demuestra una y otra vez que el mayor riesgo para una cartera de inversión no es el mercado, no es la economía, es el propio inversor. Los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier crisis financiera. He visto a las personas más inteligentes tomar las decisiones más irracionales cuando el miedo o la codicia se apoderan de ellas. Esto se debe a que nuestro cerebro no está diseñado para invertir. Está diseñado para sobrevivir en la sabana africana. Estamos programados para reaccionar exageradamente a las amenazas inmediatas, una caída del mercado, y para seguir a la manada, comprar cuando todo el mundo compra. Estas reacciones que eran útiles para evitar a un depredador son catastróficas en los mercados financieros. La codicia se manifiesta en la cima de los ciclos. En 1999, durante la burbuja de las .com, la gente dejaba sus trabajos para dedicarse a la compraventa de acciones. Taxistas daban consejos de inversión. La euforia era total. La gente no compraba empresas, compraba historias, compraba la promesa de riqueza instantánea. Y cuando la burbuja estalló, muchos lo perdieron todo. El miedo se manifiesta en el fondo de los ciclos. En marzo de 2009, en el punto más bajo de la crisis financiera, el pesimismo era absoluto. Los titulares hablaban del fin del capitalismo. La gente vendía sus acciones a precios de saldo, jurando no volver a invertir jamás. Estaban vendiendo en el punto de máximo pesimismo y oportunidad. La mayoría piensa que el éxito en la inversión depende de la inteligencia analítica. La realidad es que depende mucho más del control emocional y la disciplina de comportamiento. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo del tiempo de los que la destruyen es un sistema para la toma de decisiones. No se trata de tener más fuerza de voluntad, se trata de tener mejores procesos. Uno de mis principios más importantes es Radical Open-Mindedness, o mentalidad radicalmente abierta. Significa aceptar que puedes estar equivocado y buscar activamente a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo contigo para poner a prueba tus ideas. En inversión, el ego es tu peor enemigo. Creer que sabes lo que va a pasar te lleva a tomar apuestas demasiado grandes y concentradas. La humildad, por otro lado, te lleva a diversificar, a prepararte para escenarios que no esperas. En Bridgewater, convertimos este principio en un sistema. Registramos nuestras decisiones y los razonamientos detrás de ellas. Creamos algoritmos que toman decisiones basadas en criterios objetivos, eliminando la emoción de la ecuación. Para ti como inversor individual, el principio es el mismo. Debes tener un plan de inversión por escrito. Define tus objetivos, tu asignación de activos y, lo más importante, las reglas de cuándo comprarás y cuándo venderás. Y debes seguir ese plan, especialmente cuando tus emociones te griten que hagas lo contrario. Tu plan es tu ancla en la tormenta. Es el sistema operativo que te protege de tu propio cerebro reptiliano. No es sobre ser más listo que el mercado. Es sobre ser más disciplinado que tus propios impulsos. La construcción de riqueza es un maratón, no un sprint. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones correctas.
tomadas con disciplina a lo largo de décadas. Es el proceso de construir tu máquina y aprender a operarla con sabiduría y humildad. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. De acuerdo, hemos establecido los principios. Entiendes la máquina y la importancia de la diversificación y el control emocional. Ahora pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se construye esta máquina personal de riqueza paso a paso? La primera estrategia es la implementación de lo que llamamos en Bridgewater el portafolio All Weather o para todo clima. No es una simple lista de inversiones, es una filosofía de ingeniería financiera. Su objetivo no es superar al mercado cada año. Su objetivo es mucho más ambicioso: sobrevivir y prosperar en cualquier entorno económico que el futuro nos depare. La mayoría piensa que invertir es predecir qué acciones subirán. La realidad es que invertir con éxito es estructurar una cartera que no dependa de ninguna predicción. Piensa en la economía como si tuviera 4 estaciones, definidas por 2 factores: el crecimiento económico y la inflación. El crecimiento puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperada. Esto nos da 4 escenarios posibles. 1. Crecimiento al alza e inflación a la baja. Un entorno ideal para las acciones. 2. Crecimiento a la baja, recesión e inflación a la baja. Ideal para los bonos del tesoro. 3. Crecimiento al alza e inflación al alza. Ideal para materias primas y bonos ligados a la inflación. 4. Crecimiento a la baja e inflación al alza, o estanflación. Ideal para el oro y los bonos ligados a la inflación. El inversor medio tiene una cartera construida casi exclusivamente para la primera estación. Suelen tener una alta concentración en acciones, quizás con algunos bonos corporativos. Es un coche de verano. Funciona de maravilla cuando el sol brilla, pero se estrella en la primera helada. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su preparación para todas las estaciones. El portafolio All Weather busca equilibrar el riesgo entre estos 4 escenarios. Una implementación básica de este principio, que hemos refinado durante décadas, asignaría los activos de la siguiente manera: un 30% en acciones para el crecimiento, un 40% en bonos del gobierno a largo plazo para la recesión y la deflación, un 15% en bonos del gobierno a medio plazo, una versión menos volátil de los bonos a largo plazo, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas, ambos para la inflación inesperada. Fíjese en la lógica. No estamos tratando de adivinar si el próximo año habrá inflación o recesión. Estamos admitiendo que no lo sabemos. Por lo tanto, poseemos activos que se comportarán bien en cada uno de esos entornos. Los ciclos funcionan como engranajes que cambian las estaciones económicas, y esta cartera está diseñada para rodar suavemente, sin importar qué engranaje esté activo. Tomemos la crisis de 2008 como ejemplo. Fue una tormenta perfecta, un colapso del crecimiento y un pánico deflacionario. El S&P 500, el índice de referencia de las acciones estadounidenses, cayó más de un 37% ese año. Una cartera tradicional de 60% acciones y 40% bonos habría sufrido una pérdida devastadora. El portafolio All Weather, sin embargo, se comportó de manera muy diferente. La caída de las acciones y las materias primas fue dolorosa, pero fue compensada en gran medida por la espectacular subida de los bonos del gobierno a largo plazo, que se dispararon a medida que la Reserva Federal recortaba drásticamente los tipos de interés. El resultado fue una cartera que apenas se movió, preservando el capital en medio del peor pánico financiero desde la Gran Depresión. El beneficio psicológico de esto es inmenso. Te libera de la tiranía de los titulares. No tienes que preocuparte por las decisiones del Banco Central o los datos de empleo. Tu sistema está diseñado para la incertidumbre. Puedes tener la emoción de apostar en una sola acción o la tranquilidad de un sistema equilibrado, pero no ambos. El universo no lo permite. Construir esto te obliga a pasar de ser un espectador que reacciona a las noticias a ser el ingeniero de tu propio futuro financiero. La segunda estrategia es el motor que hace que su máquina All Weather funcione de manera óptima a lo largo del tiempo: el reequilibrio disciplinado. El reequilibrio es un concepto simple, pero una de las herramientas más poderosas y antiintuitivas en la inversión. Consiste en restablecer periódicamente su cartera a sus porcentajes de asignación originales. Digamos que comienzas con la asignación All Weather que describimos. Después de un año de fuerte crecimiento en el mercado de valores, tu 30% en acciones podría haberse convertido en un 35% del total de tu cartera, mientras que tus bonos podrían haberse reducido al 50%.
Reequilibrar significa vender ese 5% extra de acciones, vendiendo caro, y usar las ganancias para comprar más bonos, comprando barato, hasta que las proporciones vuelvan a ser las originales. La mayoría piensa que el objetivo es mantener la cartera ordenada. La realidad es que el reequilibrio es un sistema automatizado para forzarte a hacer lo contrario de lo que tus emociones te dictan: comprar bajo y vender alto. En mis 50 años de mercado he visto que la psicología humana es el mayor enemigo del inversor. Cuando un activo está subiendo de precio, como las acciones tecnológicas a finales de los 90, la codicia se apodera de nosotros. Queremos más. Vender una parte se siente como una estupidez. Cuando un activo se desploma, como las acciones en 2008, el miedo nos paraliza. Queremos venderlo todo y huir. Comprar más se siente como echar dinero bueno al malo. El reequilibrio es el antídoto mecánico a estas emociones destructivas. Piense en la burbuja de las .com. Un inversor con una cartera equilibrada que reequilibraba anualmente a principios de 1999 y 2000 se habría visto obligado a vender sus acciones tecnológicas, que se habían disparado, y comprar bonos, que parecían aburridos y de bajo rendimiento. Sus amigos, que estaban totalmente invertidos en tecnología, se habrían reído de él. Pero cuando la burbuja estalló y el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor, ese inversor no solo habría preservado su capital, sino que en los años siguientes, su proceso de reequilibrio le habría obligado a vender los bonos, que se habían comportado bien en la recesión, para comprar acciones tecnológicas a precios de derribo. No es sobre ser un genio que predice el techo o el suelo del mercado, es sobre tener un sistema que te obliga a ser un contrarian disciplinado. La implementación es sencilla. Puedes hacerlo en una fecha fija cada año, por ejemplo, el día de tu cumpleaños. O puedes hacerlo basándote en umbrales. Si alguna clase de activo se desvía más de un 5% de su objetivo, reequilibras. Lo importante es tener la regla por escrito y seguirla sin excepción. El error más común es abandonar el sistema en los momentos de máximo estrés, que es precisamente cuando es más valioso. En el pánico de 2009, comprar acciones se sentía como un suicidio financiero. En la euforia de 2021, vender acciones se sentía como perderse la oportunidad de tu vida. Pero el sistema sabe más que tus emociones. El beneficio psicológico de esta estrategia es profundo. Transforma tu percepción de la volatilidad. En lugar de temer una caída del mercado, empiezas a verla como una oportunidad de reequilibrio. Una oportunidad para que tu sistema compre activos de calidad a precios de descuento. Una crisis deja de ser una amenaza existencial para convertirse en un evento de mantenimiento programado para tu máquina de riqueza. Te permite pasar de ser un pasajero aterrorizado en la montaña rusa del mercado a ser el operador que aprovecha la física del viaje. Puedes tener la gratificación instantánea de seguir tus impulsos o los resultados compuestos de un proceso disciplinado, pero no ambos. Este es el paso final para reprogramar tu mente. No solo poseer activos, sino gestionar tu cartera como un sistema, libre de la interferencia de tu yo más impulsivo y temeroso. Hemos viajado juntos a través del corazón de la máquina económica. Hemos desmontado sus engranajes, hemos observado sus ciclos y hemos expuesto la ilusión fundamental que la mantiene en movimiento. La creencia de que tu capacidad de gasto es la medida de tu éxito. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de construir un marco de pensamiento y acción que no solo te permita sobrevivir, sino prosperar en un sistema que está diseñado para hacer exactamente lo contrario. Permíteme resumir los principios atemporales que hemos discutido, porque la repetición es la madre de la maestría. Primero comprendimos que la economía funciona como una máquina, impulsada por la interacción entre la productividad real y el ciclo del crédito. La mayoría piensa que las crisis económicas son eventos aleatorios e impredecibles. La realidad es que son el resultado lógico y recurrente de la acumulación y posterior contracción de la deuda. Entender esto te transforma de una víctima de los ciclos a un observador informado que puede navegar por ellos. Segundo, establecimos que la única defensa racional contra un futuro inherentemente incognoscible es la verdadera diversificación. No se trata de coleccionar acciones como si fueran cromos. Se trata de construir una cartera para todo tipo de clima. Una máquina de inversión personal diseñada para equilibrar los riesgos a través de las 4 estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza de los que la ven aniquilada es la humildad de admitir que no saben lo que va a pasar y la sabiduría de prepararse para cualquier cosa. Tercero, introdujimos el motor de esta máquina, el reequilibrio disciplinado.
Este simple acto mecánico te obliga a hacer sistemáticamente lo que es emocionalmente difícil. Vender lo que ha subido de precio y comprar lo que ha bajado. Es el antídoto contra la euforia y el pánico. Un sistema que te protege de tu peor enemigo, tú mismo. Puedes tener la emoción de perseguir las tendencias o los resultados consistentes de un sistema disciplinado, pero no ambos. El universo no lo permite. Con estos principios en mente, podemos ahora articular el marco completo. Es un sistema de 3 capas. La capa fundamental es tu mentalidad, el cambio de identidad de consumidor a propietario. La segunda capa es la estructura, la arquitectura de una cartera all-weather que equilibra los riesgos. Y la tercera capa es el proceso, el reequilibrio disciplinado y un plan de inversión por escrito que actúa como tu constitución financiera. Sin embargo, incluso con el mejor marco, la máquina humana puede fallar. En mis más de 50 años gestionando miles de millones a través de cada crisis imaginable, he catalogado los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier caída del mercado. Debes conocerlos para poder evitarlos. El primer error es el ego. Creer que eres más listo que el mercado, que has encontrado el secreto, que puedes predecir el próximo gran movimiento. El ego te lleva a concentrar tus apuestas y a ignorar la evidencia que contradice tus creencias. El antídoto es la mentalidad radicalmente abierta, la búsqueda activa del desacuerdo para poner a prueba tus ideas. El segundo error es la emoción descontrolada. Es la codicia que te empuja a comprar en la cima de una burbuja, temiendo quedarte fuera. Y el miedo que te obliga a vender en el fondo de un pánico, temiendo perderlo todo. El antídoto es tu sistema, tu plan por escrito, tu proceso de reequilibrio. El tercer error es el sesgo de lo reciente. Es la tendencia a creer que el futuro será una simple extrapolación del pasado reciente. Si los últimos 10 años han sido buenos para las acciones, asumimos que los próximos 10 también lo serán. Esto nos ciega a la realidad de los ciclos a largo plazo. El antídoto es el estudio de la historia. Verás que cada década es diferente y que los patrones de auge y caída se repiten a lo largo de los siglos. El cuarto error es confundir el ruido con la señal. Es tomar decisiones de inversión basadas en los titulares del día, en un tuit de un analista o en el último dato económico. Es reaccionar constantemente en lugar de actuar deliberadamente. El antídoto es la paciencia y el enfoque en los principios atemporales, no en las fluctuaciones diarias. El marco que te he presentado no es una fórmula mágica para hacerte rico rápidamente. Es lo contrario. Es un sistema diseñado para la construcción de riqueza de forma lenta, metódica y robusta a lo largo de toda una vida. Te libera de la necesidad de ser un genio y en su lugar te exige algo mucho más alcanzable y valioso: disciplina. Es la transición final de ser un jugador en el casino a ser el dueño del casino. A lo largo de nuestra conversación hemos hablado de sistemas, de principios, de asignación de activos. Pero quiero concluir llevando esta discusión a su nivel más profundo, porque la inversión no trata realmente sobre el dinero. La mayoría piensa que el objetivo de invertir es acumular la mayor cantidad de dinero posible. La realidad es que el dinero es solo una herramienta, un medio para un fin. El verdadero objetivo es la libertad. El dinero es una forma de poder adquisitivo almacenado. Es tiempo y energía convertidos en una forma líquida que puedes desplegar en el futuro. Cada euro que gastas en un bien de consumo que se deprecia es un pedazo de tu libertad futura, que estás quemando para una gratificación presente. Cada euro que inviertes en un activo que genera ingresos es una semilla de libertad que estás plantando. Una semilla que crecerá y producirá más libertad para ti en el futuro, sin requerir tu tiempo y tu trabajo. La máquina de consumo está diseñada para que nunca acumules suficiente libertad. Siempre habrá un coche más nuevo, unas vacaciones más exóticas, una casa más grande. Es una cinta de correr hedonista que te mantiene corriendo en el mismo sitio, convirtiendo tu productividad en la riqueza de otros. Escapar de esta máquina no es una decisión financiera, es una decisión filosófica. Es una declaración de lo que valoras. ¿Valoras más la apariencia de éxito hoy o la sustancia de la libertad mañana? Lo que he aprendido en una vida de operar en los mercados y estudiar la historia es que los mismos principios que conducen al éxito en la inversión son los que conducen a una vida exitosa. El principio número 1 de mi libro, Principles, es abrazar la realidad y lidiar con ella. En la inversión, esto significa entender la realidad de la máquina económica, sus ciclos y sus riesgos. En lugar de vivir en un mundo de fantasía donde esperas obtener altos rendimientos sin riesgo. En la vida significa enfrentar tus debilidades, tus errores y las duras verdades sobre ti mismo para poder evolucionar.
Otro principio clave es tener un sistema para la toma de decisiones. En la inversión, es tu cartera all-weather y tus reglas de reequilibrio. En la vida son tus valores, tus principios, el código por el que vives y que te guía a través de la complejidad y la incertidumbre. El éxito, tanto en los mercados como en la vida, no proviene de una única decisión brillante, sino de la suma de miles de buenas decisiones, tomadas con humildad y disciplina a lo largo del tiempo. Se trata de construir sistemas robustos que te protejan de tus propios peores impulsos. La riqueza que construyes a través de este proceso es mucho más que un número en una cuenta. Es la tranquilidad de saber que tú y tu familia estáis protegidos, sin importar lo que depare el futuro económico. Es la capacidad de dedicar tu tiempo a las personas y a las actividades que te dan un propósito y un significado, en lugar de simplemente trabajar para pagar las facturas. Es la opción de retirarte no cuando la edad te obligue, sino cuando tú lo decidas. Es la libertad de decir no. No a un trabajo que odias, no a un compromiso que no te llena, no a una vida definida por las expectativas de los demás. Esta es la verdadera riqueza. No se trata de yates y coches de lujo, se trata de la propiedad de tu propio tiempo, de tu propia mente, de tu propia vida. Puedes tener la validación externa de un estilo de vida de alto consumo, o la paz interna de una vida con libertad de elección, pero no puedes empezar con ambas. Debes elegir qué máquina quieres alimentar, la que te consume a ti o la que te sirve a ti. El camino que te he mostrado no es el más fácil ni el más rápido, pero es el que funciona. Es el camino de los que entienden que el universo recompensa la paciencia, la disciplina y una profunda comprensión de la realidad. La pregunta que debes hacerte cada día no es ¿qué puedo comprar?, sino ¿qué parte del sistema puedo poseer? Porque en la respuesta a esa pregunta no solo se encuentra tu riqueza, sino tu libertad.